Amados de Jesucristo, Dios les bendiga. Vamos a compartir la palabra de Dios. Vamos a compartir la palabra de Dios. Génesis capítulo 40. Vamos a ver Génesis capítulo 40. Vamos a ver del versículo 1 en adelante. Si tienen la Biblia, pueden buscar Génesis capítulo 40, versículo 1. Aconteció después de estas cosas, que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor, el rey de Egipto, y se enojó Faraón contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos, y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia y en la cárcel, donde José estaba preso. Y el capitán de la guardia encargó de ellos a José, y les servía, y estuvieron días en la prisión. Y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban encerrados en la prisión, tuvieron un sueño, cada uno su propio sueño, en una misma noche, cada uno con su propio significado. Vino a ellos José por la mañana, y los miró, y he aquí que estaban tristes. Y él preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo: ¿Por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Ellos le dijeron: Hemos tenido un sueño, y no hay quien lo interprete. Entonces le dijo José: ¿No son de Dios las interpretaciones? Contámelo ahora. Entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José, y le dijo: Yo soñaba que veía una vid delante de mí, y en la vid 3 sarmientos, y ella como que brotaba y arrojaba su flor, viniendo a madurar su racimo de uvas. Y en la copa del faraón estaba en mi mano, y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa de Faraón, y daba yo la copa en mano del Faraón. Y le dijo José: Esta es su interpretación. Los 3 sarmientos son 3 días. Al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá a tu puesto, y darás la copa a Faraón en su mano, como solías hacerlo cuando era su copero. Vamos a ver el versículo 16. Versículo 16. Viendo el jefe de los panaderos que había interpretado para bien, dijo a José: También yo soñé que veía 3 canastillos blancos sobre mi cabeza. En el canastillo más alto había de toda clase de manjares de pastelería para Faraón, y las aves la comían del canastillo de sobre mi cabeza. Entonces respondió José y dijo: Esta es su interpretación. Los 3 canastillos, 3 días son. Al cabo de 3 días quitará Faraón tu cabeza de sobre ti, y te hará ahorcar en la horca, y las aves comerán tu carne de sobre ti. Al tercer día, que era el día del cumpleaños del faraón, el rey hizo banquete a todos sus sirvientes, y alzó la cabeza del jefe de los coperos, y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores, e hizo volver a su oficio al jefe de los coperos, y dio éste la copa en mano del faraón. Mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos, como lo había interpretado José. Hasta el versículo 22, amados, vamos a ver esta palabra muy importante para que la meditemos.
muy importante meditar en la palabra de Dios, porque por eso mismo Dios nos dejó la palabra de Dios para poder escudriñar, para poder meditar, para poder conocer la voluntad de Dios, para poder conocer sobre nuestros caminos, para poder llegar a Dios con el camino correcto como debe ser. Vamos a escudriñar, vamos a meditar en la palabra de Dios. Aquí sale el sueño del copero primero. Hay dos sueños. El copero y el panadero cometieron algo que al rey no le agradó. Pecaron contra él, delinquieron, por lo cual fueron a parar a la prisión. Llegaron a la cárcel, estuvieron encerrados sin saber en qué momento, en qué día o cómo podrían salir de la cárcel. Si el rey mismo los mandó a encarcelar, ¿quién los podrá sacar de la cárcel? Ellos mismos no pueden, ¿verdad? Por eso ellos están en la cárcel preocupados, afligidos. Eh, Aquí vamos a ver y vamos a meditar en esta palabra. Quiero que meditemos esta vez en los sueños que tuvieron los dos, el copero y el panadero. ¿Por qué Dios permitió que tuvieran estos sueños cuando ellos estaban en medio de la estaban adentro de la cárcel? ¿Por qué Dios permitió que estos dos hombres soñaran? ¿Y qué Dios quiere mostrarnos a nosotros también? ¿Qué tiene que ver esta palabra con nosotros? Vamos a ver sobre el sueño del copero. Dice que miró una planta de uvas, ¿verdad? Una planta de uvas, o sea, significa una vid, porque él lo que vio fue una vid, ¿verdad? Significa una planta de uvas. Dice que miró tres sarmientos. ¿Qué son tres sarmientos? Dice que miró tres sarmientos. Significa tres ramas. Él miró tres ramas, ¿verdad? Y, y las ramas comenzaron a brotar. Echaron flores y comenzaron a producir las uvas. Ya las uvas comenzaron a madurar y el copero tenía en la mano la copa del rey y exprimía las uvas y lo daba al rey, ¿verdad? Esto fue lo que él soñó. Él entonces miraba en esa vid. Dice que la vid iba delante de él, o sea, la vid estaba delante de él. Entonces, dice que él miró esa vid, esa planta de uvas. Dice que miró tres sarmientos, que significan, ya le dije, tres ramas, ¿verdad? Las cuales comenzaron a madurar. Brotaron las uvas maduras y él con la copa en la mano agarraba las uvas y las exprimía para preparar el jugo de uvas para el rey. Entonces, vamos a meditar en la interpretación que le dio José al sueño del copero, ¿verdad? Acordémonos que el copero está dentro de la cárcel. El copero, cuando tuvo este sueño, está en una prisión, está encarcelado. ¿Por qué está encarcelado el copero? Porque cometió un pecado contra el rey. Delinquió, cometió un pecado. Tuvo que haber sido grave para poder entrar a la cárcel. Este sueño lo tiene cuando él está en la cárcel. Lo tiene cuando él no puede salir de la cárcel, ¿verdad? Llega a tener este sueño. Vamos a ver la interpretación del sueño. Dice, interpretación, ¿verdad? Que le dio José. Los tres, ¿verdad? Las tres ramas significan 3 días, ¿verdad? Los tres sarmientos, que son tres ramas, significan 3 días. 3 días significa. Significa que a los 3 días el rey, ¿verdad? Te perdonará. Significa que a los 3 días el rey va a perdonar al copero. En este momento vamos a ver algo muy importante.
el copero no le está pidiendo perdón al rey. Tampoco el copero para salir de la cárcel está haciendo algo. Él está encarcelado, o sea, él no puede hacer absolutamente nada. Solamente una gracia del rey, solamente que el rey tenga misericordia del copero, es la única manera que él puede salir el copero de la prisión. Porque sí o sí el copero pecó contra el rey. Ahora por el pecado está encarcelado. Significa, al pecar, ya está en una prisión, ya está encarcelado. Significa que no puede hacer nada para salir de la prisión, para salir del pecado que cometió. La única manera para salir del pecado que cometió contra el rey es que el rey mismo lo perdone. Pero para que el rey lo perdone, tuvieron que pasar 3 días. Cuando pasaron los 3 días, el rey manda a sacar al copero de la prisión. El rey lo perdona. Para que el copero llegue al rey, tiene que llegar sin pecado al rey. Tiene que el rey olvidar lo que el copero cometió. Tiene que el rey borrar lo que hizo el copero, ¿verdad? Tendría que borrar ese error, esa equivocación, ese pecado, para que pueda volver esa confianza. Entonces, pero pasando 3 días, ¿verdad? Es que el rey manda a perdonarlo, lo saca de la prisión. Entonces dice, en la interpretación que le da José, dice que los 3 sarmientos, o sea, las 3 ramas, significan que a los 3 días, ¿verdad? El rey perdonará al copero. Muy importante. Entonces, ¿el copero hizo algo para que el rey lo perdone? Nada, ¿verdad? Él está en la prisión, lo único que necesita es la gracia. Bueno, los 3 días lo sacan. Significa que la vid, ¿verdad? Este, que la vid representa a Jesús, a Jesucristo. Significa que las uvas, ¿verdad? Este, exprimidas, sacando ese jugo de uvas en la copa, para ponerlo en la copa, ese jugo estripado, ¿verdad? Para poder sacar el jugo de las uvas, tiene que estriparlo. Tiene que estriparlo fuerte para sacarle ese jugo a las uvas. Eso significa, ¿verdad? Que representa también a Jesucristo. ¿Por qué el copero tiene que salir a los 3 días? Vamos a meditar por qué tiene que salir a los 3 días y por qué no a los 2 días. ¿O por qué no salió el mismo día que entró? ¿Por qué a los 3 días? Él no puede salir de la cárcel por él mismo. Por eso alguien tiene que pagar por él. Alguien tiene que sacarlo, alguien tiene que pagar por él. Tiene que haber una gracia, una misericordia, ¿verdad? Entonces, a los 3 días, ¿por qué a los 3 días? ¿Verdad? La vid representa a Jesús, ¿verdad? Él es la vid verdadera, la vid verdadera. Entonces, podemos ver 3 sarmientos, 3 días. Esos 3 días, ese número 3, también tiene un significado que está hablando, que es, este, que representa al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ¿verdad? Al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, si el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo trabajan, pueden sacar al copero del pecado, pueden sacar al copero de la esclavitud, de la cárcel, ¿verdad? Entonces, esos 3 días son muy importantes, esos 3 días. Y mientras tanto, se está manifestando, ¿verdad? Mientras él está en la cárcel, se comienza a manifestar en el sueño la vid, los 3 sarmientos, las uvas que están exprimiendo y la copa.
Entonces ahí podemos ver que el copero no está haciendo nada, sino que ahí en el sueño Dios le muestra al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que van a trabajar la Trinidad para poder sacar al copero de la prisión, ¿verdad? Entonces podemos ver la manifestación del poder de Dios trabajando, ¿verdad? Entonces esos 3 días, a los 3 días, significa que entonces Jesús, ¿verdad? Llega a derramar esa llega a derramar esa sangre para hacer el pago, para cancelar la deuda del copero que cometió el pecado contra el rey. Por eso tiene que ser a los 3 días, porque cuando exprime las uvas es como si estuviera exprimiendo el cuerpo de Jesucristo para derramar la sangre, ¿verdad? A la par de esa copa. Entonces Jesucristo dijo: Padre, si es posible que pase de mí esta copa, porque lo que le venía a Jesucristo era algo muy doloroso, lo que era ser crucificado, lo que era ser golpeado, clavado en la cruz, estar bañado en sangre desde la cabeza hasta el pie, que le cubría todo el cuerpo con sangre, ¿verdad? Era doloroso, por eso si era posible que pasara esa copa, pero no se haga mi voluntad. Por eso aquí podemos ver esa copa. Esa copa era llevada al rey. El rey representa a Dios. El rey miraba esas uvas exprimidas. El rey lo que tenía que ver eran las uvas exprimidas. O sea, el rey, Dios Padre, estaba mirando a su hijo cuando estaba siendo oprimido, cuando estaba siendo crucificado. Cuando Dios Padre estaba mirando a Jesucristo, encargando el pecado del mundo para sacar a todos de la prisión, para sacar a todos de la esclavitud, ¿verdad? En la que habíamos caído por medio de Adán. Entonces, en ese momento, el Padre está viendo a su Hijo Jesucristo. Así como el rey también estaba mirando las uvas que eran exprimidas para echar ese jugo en la copa. Eso es lo que el rey estaba mirando. Por eso Jesucristo hizo una oración, ¿verdad? Que vamos a ver en la Biblia, San Mateo capítulo 26. San Mateo capítulo 26, versículo 39. Dice: yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando, diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Verdad? Jesucristo decía: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo, sino como tú quieres que sea, Padre. Para sacar al mundo del pecado, para sacarnos de las prisiones del pecado con el que caímos a través de Adán, tenía que Jesucristo ser oprimido, tenía que Jesucristo ser crucificado, como si fuera esa uva que el copero estaba estripando para que sacara ese jugo, porque lo que le agradaba al rey era, era ese jugo de uva. ¿Por qué? Porque ese jugo, cuando es estripado y saca el jugo, ¿verdad? Y ese jugo llega en la copa al rey, entonces el rey manda sacar al copero de la cárcel. Por eso tenía que ser a los 3 días. ¿Por qué a los 3 días? Porque a los 3 días Jesucristo resucitó, ¿verdad? Significa que Jesús es la vid verdadera. Jesucristo es la vid verdadera. Fue oprimido, fue clavado. La sangre, cuando Dios miró la sangre de Jesús, miró que Jesús pagó, canceló el pecado. Al pagar Jesús y resucitar en 3 días, ¿verdad? El copero
fue libre. El copero fue libre. Por eso tenía que ser a los 3 días. Por eso esto está representando a nosotros. No solamente Dios quiere hablar de lo que le pasó al copero, sino Dios quiere enseñarnos que nosotros somos ese copero, que nosotros a través de Adán ya habíamos estado en el pecado encarcelados, que solamente Jesucristo con su sangre es el único que nos puede sacar de la cárcel, del pecado, de la prisión. Jesús dijo: si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la voluntad tuya. Al pasar 3 días, fue libre el copero. Jesús resucitó, ¿verdad? Vamos a ver un momentito la palabra de Dios en San Mateo, capítulo 17. Si tiene la Biblia, puede buscar San Mateo, capítulo 17. Es muy importante que podamos revisar con la palabra de Dios. San Mateo capítulo 17, versículo 22. Vamos a ver. Dice: estando ellos en Galilea, Jesús dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Jesús, ¿qué les dijo? Se le estaba llegando la hora, como la hora en el que tiene que ser esa uva estripada, exprimida para sacar el jugo, para que el copero pueda salir de la cárcel. Así también nosotros, para poder salir del pecado, de la muerte, del diablo, de la esclavitud, Jesús, ¿verdad?, tiene que morir y resucitar al tercer día. Cuando Jesús resucita, nosotros pasamos de pecadores a justos. Nosotros pasamos de la cárcel, ¿verdad? Pasamos de la cárcel a ser libres. Cuando Jesús resucita, dice que Él resucitó para nuestra justificación. Entonces nosotros llegamos a ser libres, pero cuando Jesucristo resucita, ya nosotros somos justos, ¿verdad? Y esas tres ramas, ¿verdad?, también representan al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Esas tres ramas, ¿por qué? Porque la salvación para nuestras almas, la salvación de nuestro pecado, para tener la vida eterna, ¿verdad?, vienen a través del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que el Padre nos envió al Hijo para que el Hijo, como esa uva, fuera estripado, para que derramara la sangre y nos limpiara del pecado. Y después de ser limpios, justificados, a los 3 días siendo justificados, entonces al creer en el Evangelio, al nacer de nuevo, llega el Espíritu Santo y somos sellados. El sueño del copero significa con la obra de Jesucristo, significa que solo con la obra de Jesucristo, de Jesús, podemos ser libres. Solo con la obra de Jesucristo podíamos salir de la prisión, podemos salir de la cárcel, porque todos los que estamos encarcelados, encerrados, no podemos hacer nada por nosotros mismos, ¿verdad? Porque nosotros ya fuimos prisioneros. Ya fuimos prisioneros. ¿En quién? En Adán. Como está escrito en Romanos capítulo 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado entró la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y así que todos los hombres quedan destituidos de la gloria de Dios. Destituidos. Si una persona está destituido de la gloria de Dios, ¿qué puede hacer? No puede hacer nada. Si una persona se está ahogando porque no sabe nadar, ¿qué puede hacer? Por más que se esfuerce, se ahoga más rápido, porque él no tiene el poder para liberarse a sí mismo.
Una vez de que nosotros caímos en la esclavitud, caímos en las prisiones a través de la obra de Adán, nosotros ya no podíamos hacer nada por nosotros mismos, ¿verdad? Por eso ocupábamos a alguien que tenga poder para rescatarnos. Solo la obra de Jesucristo. Entonces, por Adán, todos quedaron, ya todos nacen con pecado, nacen con pecado. Ya es un prisionero, ya nace prisionero. Por eso Jesús vino a cancelar, porque nosotros ya estábamos prisioneros. Así que Jesús vino a salvarnos. ¿Y cómo nos salvó? Cuando estábamos en qué condición. ¿Cuándo nos salvó? Estando en la condición de que nosotros éramos buenos, de que nosotros éramos muy santos, muy obedientes. No, porque hicimos algo bueno. No, Jesús vino porque Él vio, porque Dios Padre vio que estábamos encarcelados, ¿verdad? Que estábamos en la prisión. Vamos a ver si la palabra de Dios nos enseña en Efesios capítulo 2 en qué condición nosotros fuimos salvos. Efesios capítulo 2 versículo 1. Si tiene la Biblia, puede buscar Efesios capítulo 2 versículo 1. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Por gracia sois salvos. ¿Qué significa gracia? Significa que usted le mostró a Dios algo bueno. Señor, yo antes fumaba, ya no fumo. Señor, yo antes tomaba, ya no tomo. Señor, yo antes peleaba, ya no peleo. Señor, yo antes decía malas palabras, ya no las digo. Entonces por eso soy salvo, ¿verdad? O usted es salvo porque hizo algo bueno y por eso es que Dios lo salvó por ser bueno. O aquí dice que por gracia sois salvos, por gracia. Porque ¿en qué condición estábamos? En la corriente del mundo, haciendo los deseos, los pensamientos, haciendo todo lo malo por naturaleza. Porque nuestra naturaleza, con la que venimos de Adán, venimos haciendo toda la corriente mala, todo lo del mundo. Entonces, cuando el Señor nos encontró, ¿cómo nos encontró? Por naturaleza, haciendo lo malo. Pero por gracia nos salvó, por gracia. Cuando nos salva por gracia, entonces ahora nosotros podemos vivir totalmente diferente, porque ya llega el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero lo primero que tenemos que entender es que Él no me salvó porque yo le mostré que yo cambié o que yo hice algo bueno. No, porque ya soy esclavo en Adán. Estoy en una prisión en Adán, ya por naturaleza. Por eso por gracia me salvó, por gracia. Dios mandó a Jesucristo para sacarme de la prisión, ¿verdad? Por gracia. En Adán fuimos vendidos al diablo, al pecado, a la muerte, ¿verdad? El rescate de nuestras almas no depende de nosotros, porque nosotros mismos somos prisioneros. Encarcelado, uno no puede salir de la cárcel por sí mismo, jamás. Ni tiene las posibilidades, ¿verdad? Para poder salir. Ocupamos que alguno.
nos rescate y que sea por gracia, porque si no quedaríamos prisioneros. Vamos a ver un momentito la palabra de Dios en Isaías capítulo 52. Si tiene la Biblia, busque Isaías capítulo 52. Es muy importante esta palabra. Isaías capítulo 52. Vamos a ver. Isaías capítulo 52, versículo 3. Dice, porque así dice Jehová, de balde fuisteis vendido, por tanto sin dinero seréis rescatados. Muy importante esta palabra. Porque así dice Jehová, de balde fuisteis vendidos, por tanto sin dinero seréis rescatados. Dice la palabra de Dios que fue vendido, fuimos vendidos de balde. De balde, ¿qué significa? Por nada, significa de balde, significa por nada. Sin la culpas, sin nuestras culpas, sin la culpa de la persona, fue vendido, sin tener la culpa. De balde, significa por nada, sin tener la culpa, fuimos vendidos. No por sus propios pecados, no por el propio pecado de la persona, fue vendido, sino por la culpa de quién, del primer hombre, ¿verdad? Entonces significa que nosotros fuimos vendidos de balde, o sea, significa que cuando Adán comió del fruto del conocimiento del bien y el mal, en ese momento toda la humanidad, todos los que vienen de Adán y Eva, todos que venimos de esta descendencia, ya nacemos esclavos. Ya fuimos vendidos al pecado, ya fuimos vendidos al diablo, a Satanás. Por eso haga lo que haga la persona, no vale, no sirve. Para ser rescatado no sirve, ¿verdad? Para ser rescatado del pecado no sirve. Una vez de que sea rescatado del pecado, sí vale las obras que haga, pero mientras tanto tenga pecado, esclavo del pecado es. Tiene que ser justo para que sea válida la obra. Pero si es pecador, estando en una condición de pecador, su obra es en vano, su sudor es en vano, porque siendo pecador, ¿a dónde va el pecador si muere? Al infierno. Entonces todo lo que hizo toda su vida, al final se dará cuenta que no lo pudo librar del pecado, ¿verdad? Entonces no sirve. Por eso el pecador no tiene que obrar para salvarse. ¿De qué le sirve a un malhechor encarcelado hacer una obra buena si está condenado? Lo que lo tiene que sacar de la cárcel es la gracia. Una vez de que salga de la cárcel y es libre, ya tiene que llevar una vida afuera, una vida buena, llena de buenas obras. Pero una vez de que ya salga de la cárcel, ¿verdad? Entonces, este, nosotros somos rescatados por gracia, dice la palabra, por misericordia. Por gracia sois salvos, y esto no de vosotros, pues es el don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, ¿verdad? Entonces, por gracia y misericordia, el copero sale de la cárcel, porque vio una vid delante de él. Vio tres sarmientos que eran tres ramas que comenzaron a brotar para que dieran esas uvas tan hermosas, esas uvas tan ricas, tan maduras, que al exprimirlas sacan demasiado jugo. Entonces la salvación para el copero viene a través del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y esa uva que está, bien madura, llena de mucho jugo, al estriparla, saca todo ese jugo. Significa la sangre de Jesucristo, porque el jugo de uva representa la sangre de Cristo. Entonces fue derramada. Entonces muere, esa uva muere, ¿verdad?
y entonces a los 3 días el copero es sacado de la prisión. ¿Verdad, amados? Ahora por el tiempo vamos a pasar al sueño del panadero. Vamos a ver qué pasó con el panadero. Entonces, vamos a ver Génesis capítulo 40, versículo 16. Dice, viendo el jefe de los panaderos que había interpretado para bien, dijo a José, también yo soñé que veía 3 canastillos blancos sobre mi cabeza. En el canastillo más alto había de toda clase de manjares de pastelería para Faraón, y las aves las comían del canastillo sobre mi cabeza. Entonces respondió José y dijo, esta es su interpretación. Los 3 canastillos 3 días son. Al cabo de 3 días quitará Faraón tu cabeza de sobre ti y te hará ahorcar en la horca, y las aves comerán de tu carne de sobre ti. Qué terrible, ¿no? ¿Por qué el sueño del panadero paró en algo malo? Porque dice que cuando el panadero escuchó la interpretación del sueño del copero, entonces dice, ok, si el sueño del copero es para bien, entonces el sueño mío también tiene que ser para bien, para rescatarme también de la prisión, igual que, porque yo estoy encarcelado igual que el copero. Si él fue librado, yo también tengo que ser librado de esta cárcel, de esta prisión, porque yo también fui vendido también al pecado, ¿verdad? Pero entonces yo también tengo que salir. Así que el sueño del copero, echémosle un vistazo. Dice, soñó, ¿verdad? Con 3 canastillos blancos. 3 canastillos blancos. ¿De qué color eran los canastillos? Que él soñó, dice blancos. Y el color blanco representa al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Porque se soñó con 3 canastillos. Esos 3 canastillos los 3 canastillos representan al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. También igual que el sueño del copero, ¿verdad? Estos 2 sueños vienen mostrando el número 3, que significa la resurrección, ¿verdad? Viene mostrando, entonces el panadero viene soñándose bien. Ya se soñó con la Trinidad, está bien, se soñó con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y los canastillos eran blancos, blancos, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa el color blanco? La pureza, la santidad, la perfección, la limpieza, significa la paz. Un buen sueño tuvo el panadero. Soñase con esos 3 canastillos, con el número 3, soñase que esos canastillos son blancos, ¿verdad? Representa la paz, representa los 3 días, la resurrección. El pan representa a Jesucristo, el cuerpo, ¿verdad? El copero se soñó con las uvas, que significa la sangre. El panadero se sueña con el pan, ¿verdad? Que significa el cuerpo de Jesucristo, sin contaminación, sin pecado, sin contaminación, ¿verdad? Jesucristo. Jesús sacaría al panadero de la prisión también igual que al copero. Sin embargo, no pudo ser salvo, ¿verdad? No pudo ser salvo. ¿Por qué no pudo ser salvo el copero, el panadero? ¿Por qué no pudo ser salvo igual que el copero? No pudo ser salvo, ¿verdad? Murió. Esto es lo que tenemos que ver por qué, ¿verdad? Murió. Esos 3 canastillos tenían tenían el pan sin levadura. Era pan sin levadura porque es Jesucristo que es puro, santo y perfecto, su cuerpo. No viene, el cuerpo de Jesús no vino de hombre, ¿verdad? No vino con contaminación de varón, sino engendrado por el Espíritu Santo, porque tenía que ser un cuerpo
limpio, santo, para poder cargar en el cuerpo el pecado. Entonces, sin levadura. Pero el panadero en su sueño cometió un error que le costó la vida, ¿verdad? Que le costó la muerte. Él en el sueño cometió un error. En el canastillo había, en el canastillo más alto, había pastelería. Significa esa pastelería que estaba en el canastillo más alto. ¿Qué sabe qué significa? Significa una doctrina equivocada. Eso fue lo que lo mató. Una doctrina equivocada. Él no tenía que hacer nada para salir de la prisión. Solamente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ese pan limpio, sin contaminación, se encargaría de sacar al panadero de la cárcel. Pero en el sueño, el panadero, ¿verdad? Soñó que en el canastillo más alto había toda clase de pastelería, manjares. Eso significa doctrina. La doctrina, ¿verdad? Que está utilizando muchas maneras, muchas formas para poder llegar a Dios, para poder salvarse, para poder salir de la prisión del pecado, pero nunca pueden. ¿Por qué? Porque tienen levadura, porque es una doctrina, ¿verdad? De hombres, una doctrina que siempre los deja en el pecado, creyendo que porque se congregan por muchos años, o son líderes o pastores, o son encargados del templo, porque limpian el salón, porque diezman, porque ofrendan, porque van a tocar puertas, porque hacen toda clase de cosas para poderse salvar, creen que con eso se pueden salvar. Los fariseos también, ellos pensaban que ellos, siguiendo a Dios, haciendo todo lo que hacían, ellos podían agradar a Dios, podían salvarse. Pero no, no podían, no pueden. Y hoy en día hay mucha gente tratando de salir del pecado a través de la doctrina equivocada. Pasan día tras día pidiendo perdón, haciendo obras, presentándole a Dios todas las obras que hacen para salir de la prisión del pecado, pero siempre tienen pecado. Por eso es muy importante el pan sin levadura, que representa a Jesucristo, ¿verdad? Es muy importante. Entonces, esa pastelería que estaba arriba, en el último canastillo, es una doctrina que se está montando encima del pan sin levadura. Entonces, esa doctrina tapa al pan verdadero, ¿verdad? ¿Qué le parece a usted? La Santa Cena. Cuando se sirve la Santa Cena, se da el jugo de uva que representa la sangre de Jesucristo, ¿verdad? Nunca en una Santa Cena que yo he participado, nunca vi que la persona dijeran, vamos a hacer Santa Cena, pero ya estamos cansados de tomar el jugo de uva. Vamos a dar gaseosa hoy. Nunca. Eso sería una doctrina equivocada. Cambiar el jugo de uva que representa la sangre por gaseosa o por otro tipo de fresco, jugo, naranja, no se hace, ¿verdad? Entonces, ¿qué le parece? Dice el que prepara el pan para la Santa Cena, ay, ya no demos este pan sin levadura no lo demos. ¿Por qué no damos budín? ¿Por qué no damos queque, pastel? ¿Por qué no damos pañuelos, manjares, pastelerías? Tal vez los hermanos les guste más. No se puede, ¿verdad que no? Entonces usted tiene que dar el jugo de uva que representa la sangre del Señor Jesucristo, que fue derramada para la cancelación de nuestros pecados. Y tiene que presentar el pan que es el cuerpo, que representa el cuerpo, pero usted no va a dar un pedazo de queque, un budín
un pan dulce, ¿verdad que no? Pero qué está haciendo ahora el panadero? En el último canastillo está toda clase de manjar y pastelerías. ¿Me comprenden? Entonces, eso significa una doctrina diferente. Entonces, ¿qué pasó con el panadero? ¿Qué pasó al presentar una doctrina diferente? Pisoteó, botó la santidad, la perfección, la paz, todo lo que esos tres canastillos traían para sacar al panadero de la cárcel, lo pisoteó. Quería agradarle al rey con otro tipo de pan, ¿verdad? Y las aves se comían esas pastelerías. Entonces, ¿por qué Dios permitió que esas aves se comieran esas pastelerías? ¿Verdad? Las aves se comían esas pastelerías, esas aves representan a los buitres, ¿verdad? Esas aves representan a los buitres. Al final, el que quiera presentarse delante de Dios con una doctrina equivocada, es igual, no sirve. Será comida, ¿verdad? De Satanás. Entonces, al final, ¿qué pasó? Murió, el panadero murió. Esas aves representan a, a las aves que se comerían la cabeza del panadero, ¿verdad? Como lo dijo José, las aves, ¿verdad? Comerán tu cabeza, ¿verdad? No tenía el panadero que añadir nada, nada tenía que añadir al canastillo más alto. No tenía que añadir, tenía que llevar el pan puro. Pero en su desesperación para recuperar su puesto, salir de la cárcel, fue muy grande, ¿verdad? No pudo confiar en la pureza del Señor. Todos quieren ir al cielo, todos quieren salir de la prisión, ¿verdad? Todos quieren ser libres del pecado, todos todos quieren ser libres, todos hablan de Jesús, todos. Pero ¿qué es el problema? Que le añaden una doctrina diferente, una doctrina totalmente diferente. Van por otros caminos. El Señor ya preparó la salvación porque la preparó el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Acaso que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no pueden haber hecho una salvación perfecta? ¿Acaso que ellos tienen un error? ¿Acaso que el ser humano tiene que ayudarle en algo a Dios para que lo saque del pecado? Ah, Dios, tú te equivocaste, yo tengo que poner algo de mi parte. Ah, Señor, usted, sí, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la Trinidad, pero yo tengo que ayudar a la Trinidad. ¿Cómo? No se puede, ¿verdad? Pero la gente quiere como ayudar a Dios, como ayudar, como poner de su parte, pero tiene que dejar que la Trinidad trabaje y Dios trabajará en el corazón de la persona. Entonces, Jesús, Jesús, por eso le advirtió a los discípulos. ¿Qué les había advertido Jesús a los discípulos? Jesús les advirtió a los discípulos que se cuidaran de la levadura, ¿verdad? Vamos a ver un momentito. San Mateo capítulo 16. San Mateo capítulo 16, versículo 5. San Mateo capítulo 16, versículo 5. Vamos a ver. Dice, llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo,
¿Por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿Mm? Porque ellos se olvidaron de traer pan. El pan que ellos tenían que traer, ¿verdad? Se les olvidó. Entonces Jesús les dijo, cuídense del pan de los fariseos y de los saduceos. De ese pan, cuídense. Entonces ellos dijeron, Jesús dice eso porque no trajimos pan. Pero Jesús les dijo, hombres de poca fe, ¿por qué piensan que no trajeron pan? Si tienen a Jesús, tienen el pan verdadero. Jesús es el pan sin contaminación. Ellos tienen el pan verdadero. Jesús es el pan verdadero. Jesús, cuando hizo recostar a la multitud, Jesús les dio pan. Jesús les dio pan, que ese pan representa el cuerpo de Jesús, ¿verdad? Entonces ellos tienen el pan verdadero. Entonces Jesús les dijo, ¿verdad? ¿Por qué, hombres de poca fe? ¿Por qué? ¿Por qué? Dice, pensáis que no tenéis pan. Versículo 9. ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5.000 hombres? ¿Y cuántas cestas recogisteis? Ni de los 7 panes entre los 4.000. ¿Y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardéis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron, ya los discípulos entendieron que no les hablaba, que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Cuidado, discípulos, ustedes van a creer en esas doctrinas, porque esas doctrinas dicen que hay que circuncidarse para poder ir al cielo, para poder ser salvo, para poder agradar a Dios, que hay que cumplir los 10 mandamientos, que son 613 mandamientos, que hay que hacer cosas, ¿verdad? Pero Jesús es el pan verdadero. Él es el pan verdadero. Él es el que trae la palabra verdadera. Él dice que Él viene a morir por el pecado, que Él viene como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero no, la gente parece que está sorda, los fariseos, los saduceos, y comienzan a decir, es que Moisés nos dijo que tenemos que hacer esto, es que la ley de Moisés dice, es que la ley de Moisés. Entonces ellos prefieren creer en la ley de Moisés que creer en la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces hay que cuidarse de esa doctrina, cuidarse de la doctrina, ¿verdad? Y creer en la palabra de Dios, seguir a Jesucristo. Esto es lo que les dijo, ¿verdad? De la doctrina de los fariseos y los saduceos. El panadero murió en la doctrina. El panadero murió en una doctrina, ¿verdad? Porque le añadió, por eso murió. Por eso él no escuchó bien. Él tenía que escuchar bien cuando José le interpretó el sueño al copero. Él tenía que escuchar bien. Si no sabía, tenía que preguntar. Pero hoy en día la gente por el orgullo no pregunta. Es que a mí me enseñaron así, así me quedo. Es que mi pastor me enseñó así. Es que mi líder me enseñó así. Es que así yo desde pequeño traigo esa tradición. Es que yo, ¿verdad? Entonces así morirán. Tiene que preguntar, mira, me enseña, yo quiero escuchar, tal vez yo estoy equivocado, por favor. Eso tenía que preguntar el panadero al copero, o a José si no entendía, pero no, se quedó con su doctrina. Las aves llegaron y se comían ese montón de pastelerías que significa las doctrinas, ¿verdad? Pero no escuchó, tenía que escuchar. Jesús estaba en medio de los 2 malhechores, ¿se recuerdan? Habían 2, ¿verdad? 2 malhechores. Primero, los 2 comenzaron a injuriar y a maldecir, los 2 también estaban maldiciendo. Ese día ellos iban a morir, sus almas iban a ir al infierno, ¿verdad? Se iban a perder en el infierno.
en el día del juicio. Pero ¿qué pasa? Los dos malhechores estaban ahí colgados y Jesús en medio. Ellos tenían el pan de vida en el medio. Jesús estaba pagando por el pecado de todos ellos, también de ellos dos. Pero el problema es que no creían. Pero uno de los malhechores comenzó a meditar y a escuchar lo que salía de la boca de Jesús. Mientras ellos maldecían a Jesús, Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no sabe lo que hacen, no sabe lo que dicen, no sabe lo que están haciendo, ¿verdad? Perdónalos, ellos no saben, Padre. Ellos son ignorantes. Ellos se está perdiendo sus almas y yo estoy pagando por ellos, pero ellos no saben. Entonces cuando un malhechor dice: qué raro, yo lo maldigo y más bien ora para que al Padre para que me perdone. Esto no es normal. Él no es un ser humano como cualquiera, porque otro ser humano se defendería. Pero él lo maldigo y entonces ¿qué hace? Ora al Padre para que me perdone. Ah, entonces él es Jesús. Entonces uno de los malhechores comenzó a prestar atención. Si no hubiera prestado atención, se pierde su alma, ya no hay vuelta atrás, ¿verdad? Entonces, eso, uno de los malhechores, ¿verdad? Pudo escuchar y el otro no. Los dos estaban listos para ir, ¿verdad? Al infierno. Los dos estaban listos para entrar en la prisión eterna del infierno. Pero uno escuchó a Jesús y el otro no escuchó y murió, ¿verdad? Perdió su alma eternamente. La perdió por no escuchar. Por eso la palabra siempre nos habla de dos, ¿verdad? De dos. Nos habla, sea de Caín y Abel, ¿verdad? Nos habla de las 10 vírgenes. Unas entraron, otras no entraron. Nos habla de Caín y Abel. Nos habla de Jacob y Esaú. Del copero y el panadero. De los dos malhechores, ¿verdad? Que hay dos, uno que están en el molino. Uno se queda, el otro, uno se va y el otro se queda. Nos habla del rico y Lázaro. La palabra siempre nos está enseñando sobre dos personas, ¿verdad? Nosotros, si no escuchamos el consejo, si no escuchamos la palabra, si no escuchamos el consejo, puede ser que uno sea uno más de estos, ¿verdad? Puede ser que seamos uno más de la historia, uno que se queda y uno que se va y se perderá su alma. Por eso es muy importante escuchar las aves se comieron los manjares y pastelerías que estaban en el último canastillo, que representan las obras, las doctrinas, ¿verdad? Pero por las obras nadie puede ser salvo. Entonces, dice que las aves se comerán tu cabeza de sobre ti, cuando sea ya que le corten la cabeza al panadero. Las aves se lo comerán. Ya vamos a ver una palabra para terminar. Una palabra vamos a buscar en la Biblia. Proverbios capítulo 30. Si tiene la Biblia, vamos a buscar Proverbios capítulo 30. Proverbios capítulo 30. Versículo 17. Proverbios capítulo 30, versículo 17. Vamos a ver. Proverbios capítulo 30, versículo 17. Si tiene la Biblia, mejor buscar con la palabra de Dios. Proverbios capítulo 30, versículo 17. Dice: el ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre, los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del águila. Ah, qué terrible, ¿no?
Eso es algo muy terrible. ¿Por qué? Porque no escuchó. Entonces tiene que ser devorado, ¿no? No escuchó. Lo que quiere decir es que el que desobedece y desprecia a sus padres, ¿verdad? Bien merece, ¿verdad? Dice, o sea, quiere decir que el que desobedece y desprecia a sus padres, bien merece. ¿Qué merece? Que los cuervos le saquen los ojos y que los buitres se lo coman vivo. Esto fue lo que le pasó a quién, al panadero, lamentablemente. Él tenía todo para salir de la prisión. Tenía todo. Ahí estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo trabajando para sacarlo. Esa pureza, ese poder de Dios. Pero ¿qué pasó? Se metió en la doctrina y fue devorado por las aves. Igual que el ladrón en la cruz. También él tuvo que morir y sus cuerpos podridos fueron comidos por las aves, ¿verdad? Entonces, al final, las aves le sacarán los ojos y quedarán en una gran oscuridad, donde nunca podrán ver la luz, ¿verdad? Bueno, amados, es muy importante escuchar la palabra de Dios y prestar atención sobre estos dos sueños, sus significados, ¿verdad? No sea que puede pasar lo mismo. Entonces, ¿nosotros qué somos? Para salir de la prisión, de la cárcel, del pecado con el que nacimos de Adán, solamente a través de Jesucristo. Por gracia sois salvos. Y no es por las obras, es por la gracia, ¿verdad? Bueno, amados, muchas gracias. Dios me los bendiga.